El mensaje de Jesús de Nazaret era completamente diferente. No guardaba relación alguna con la estructura eclesiástica, ni con esta, ni con ninguna otra religión. Con el tiempo, aquella grieta se fue ampliando hasta que, en cierto punto, me dije, no tiene sentido. Observaba que las cosas no eran como las predicaban, que muchos sacerdotes llevaban una vida muy distinta a la que proclamaban desde los púlpitos, que la iglesia ostentaba un poder inmenso, en fin, una serie de realidades que todos conocen. Y ahí me fui enfriando, hasta que un día, en un periódico, el jefe de redacción me dijo, «Mira, ve a cubrir esta noticia». Se trataba de un grupo de científicos reunidos en Londres para analizar el fenómeno de la imagen de la sábana santa de Turín, una imagen realmente extraordinaria. Estos científicos, que no eran católicos, pensaban que descubrirían el truco en 24 horas, pero se llevaron una gran sorpresa. La imagen resultó ser tridimensional y solo afectaba las fibras más superficiales del lienzo. En fin, una serie de descubrimientos fascinantes. Yo creía en el Maestro, no en la iglesia, en él, y soñé despierto. Pensé en cuánto me habría gustado estar con él, ver qué hizo, qué dijo, porque ya no confiaba en lo que me contaban. Años después, a raíz de una entrevista que tuve con Jacobo Zabludovsky en México sobre un libro relacionado con la sábana santa de Turín, el cual había sido mal enviado, hablé con tanto entusiasmo de Jesús de Nazaret que alguien que me estaba viendo me llamó. Era un oficial retirado de las Fuerzas Aéreas norteamericanas que residía en México y quería hablar conmigo. Conversé con él en varias ocasiones y me proporcionó una información asombrosa, la cual dio origen a Caballo de Troya, la vida de Jesús narrada por dos pilotos estadounidenses que, en el transcurso de un experimento militar, tuvieron la oportunidad de convivir con él durante toda su vida pública, documentando cada minuto con un nivel de detalle impresionante. Lo que hice fue contrastar, en la medida de lo posible, todos los datos técnicos mencionados en el libro, muchos de ellos extensos, detallados e incluso, en ocasiones, algo densos. Investigué hasta donde pude y verifiqué todo lo que estuvo a mi alcance. De hecho, existen más de 30 inventos mencionados en el libro que aún no han salido a la luz. La narración describe el resto de su vida pública con una belleza y coherencia asombrosas, una historia muy distinta a la que siempre nos han transmitido la tradición y las instituciones religiosas. Pero tras leer la información en Caballo de Troya, después de analizar lo que se dice sobre Jesús de Nazaret, su mensaje y lo que espera después de la muerte, comprendí que no tiene nada que ver con lo que nos han contado. Era un ser humano de una cercanía impresionante. Pasó más de la mitad de su vida sonriendo. Me molesta enormemente ver al Cristo crucificado en los altares. Si tuviera a mi padre o a un amigo que hubiera muerto trágicamente en un accidente, no pondría en mi casa una imagen del suceso, sino la fotografía más hermosa que tuviera de él. Y luego está su mensaje, el que transmite a lo largo de las aventuras que viven junto a él los dos pilotos norteamericanos en su época. No sé si el viaje en el tiempo es real, pero cuando se trata de los militares estadounidenses, ya me creo cualquier cosa. ¿Han podido viajar en el tiempo? Por supuesto. ¿Mintieron sobre la llegada a la Luna? Sin duda. ¿Son responsables del ébola, el SIDA, la gripe aviar y muchas otras cosas más? No me cabe la menor duda. Existen mentes estratégicas en la cúpula militar, y el negocio de las armas es una industria voraz. Ellos ya están diseñando las guerras que ocurrirán dentro de 20 años. El mensaje de Jesús que aparece en el libro ha transformado por completo la perspectiva de vida de muchas personas, ya que no es lo que enseñan las religiones. No tiene ninguna relación con ellas. Las religiones son una creación humana del siglo I. Cuando Pedro y sus discípulos fallecieron, Jesús no reunió a nadie para decidir qué hacer con su enseñanza. Sin embargo, el movimiento creció rápidamente y se convirtió en una estructura organizada. Decidieron que el mensaje de Jesús, que proclamaba la igualdad entre todos los seres humanos, mujeres y hombres, esclavos y libres, ricos y pobres, no resultaba conveniente para los intereses judíos ni para la Iglesia. Eso sigue sin interesarles. En su lugar,
optaron por centrar la religión católica en la figura de Jesús de Nazaret y en su resurrección, pero sin considerar su verdadero mensaje. Su enseñanza era muy sencilla. Dios, el Padre Azul, no es como lo describen, no castiga ni juzga. En la información que dio origen a Caballo de Troya, se defiende constantemente la divinidad de Jesús y la idea de sus dos naturalezas, humana y divina. Para mí, Jesús de Nazaret es un hombre Dios. Entonces, ¿cómo puede afirmarse que la historia defiende su divinidad si, en realidad, no es posible? Eso también es una invención humana. Algunos dirán que son cosas de la fe, pero no. La realidad es que no existe un solo ser, sino muchos. Hubo una rebelión de aproximadamente 40 planetas, lo cual es insignificante a gran escala. Es como si existiera un ejército que, por fortuna, ustedes no tienen, y de repente ocurriera un motín liderado por un grupo pequeño. Eso no llevaría a nada. Nos lo han explicado todo mal, por eso cada persona debe filtrar la información. Ningún ser humano debe aceptar ciegamente lo que ve en la televisión, ni siquiera lo que digo yo. Es fundamental analizar todo con criterio propio. Es un problema sin solución. No creo en la Iglesia, y lo digo con el mayor respeto. No creo que Jesús haya fundado ninguna institución religiosa. Esa idea nunca estuvo en su pensamiento. La Iglesia fue un invento posterior porque el movimiento creció sin control y había que organizarlo. Los seres humanos tendemos a poner etiquetas, fronteras y clasificaciones en todo. Si tuviera la oportunidad de decirle esto al Papa Francisco, probablemente no tendríamos mucho de qué hablar. Sin embargo, Francisco es un hombre abierto. ¿Lo cree? ¿No lo cree? Lo que es evidente es que hoy en día las personas piensan solo en sí mismas, en acumular riqueza, en la corrupción y el poder. Ninguna religión escapa de esto. Si Francisco intenta corregirlo, que parece ser su intención, ya sabemos cuál será su destino. No hace falta ser profeta para anticiparlo. Todos saben que Juan Pablo I fue envenenado. Sus gafas y zapatillas estaban cubiertas de vómito, el cual pudo haber contenido el veneno, pero fueron retiradas de inmediato y nunca se investigó oficialmente. Juan Pablo I intentó sanear la banca vaticana y no lo dejaron. Francisco también pretende hacerlo, entre otras reformas, y dudo que las fuerzas ocultas dentro del Vaticano lo permitan. Me resulta más interesante la idea de lo no humano. Recuerdo un viaje al desierto de Argelia, en el Wadi, donde investigaba antiguas pinturas y grabados. Encontré una figura tallada en piedra de 2 metros de altura, un ser con cabeza de perro. He visto muchas representaciones similares en distintas partes del mundo, ya sea en pinturas, grabados o mitos. La mitología egipcia está llena de dioses con cabezas de halcón, gato, chacal, etc. Entonces me pregunté, ¿y si los antiguos egipcios realmente vieron a estos seres y los tomaron por dioses? Alrededor del mundo, al investigar, se encuentran descripciones de entidades con cabeza de perro, rata, águila o reptil. Por lo tanto, no me cuesta aceptar la posibilidad de que existan los reptilianos. Es un fenómeno real. Hay información impresionante sobre ello, y en Costa Rica han sido avistados en múltiples ocasiones, al igual que en otras partes del mundo. ¿Por qué no se comunican abiertamente? Probablemente porque entienden que un contacto público nos perjudicaría. ¿Se han comunicado conmigo? Sí, los he visto en 4 ocasiones y los he fotografiado. Son distintos. Las naves varían en forma, igual que los aviones en la Tierra. Hay astronaves redondas, alargadas, con forma de columna, triangulares, de todo tipo. ¿Y los tripulantes? Sí, ellos impresionan aún más. Es muy difícil soportar el impacto. Es decir, si uno tiene la fortuna de ver una nave y a sus tripulantes, o solo a los tripulantes, que los hay de muchas clases, lo normal es que sienta temor. Este libro, para mí, es un libro con una trascendencia enorme, porque transmite una gran esperanza. Muchas personas temen la muerte natural, y otras enfrentan grandes dificultades para superar la pérdida de un ser querido. Les cuesta muchísimo. Este libro está pensado en cierto modo para ellos, para que sirva como un apoyo, un bastón en el que puedan sostenerse. Aunque no soy católico, soy absolutamente creyente en el buen Dios,
en el Padre Azul. Antes de empezar a escribir este libro, todos los días rezaba 2 veces, a mi manera, por supuesto. Le pedía ayuda, claridad, fortaleza, que me echara una mano, una pequeña ayuda. Y por eso afirmo que el Padre Azul tuvo la delicadeza de tenderme una. Ocurrieron cosas muy extrañas. De repente, cuando me enfrentaba a una gran duda sobre una investigación o un caso, la solución aparecía inesperadamente, ya fuera por un lado o por el otro. Es por esto que no creo en la casualidad desde hace mucho tiempo. Estoy convencido de que hay un orden maravilloso, establecido por alguien superior, alguien que no comprendemos, pero que está ahí. Creo firmemente que todos estamos destinados a alcanzar la felicidad. No aquí, porque la felicidad en este mundo es imposible. A pesar de todo, sigo siendo optimista. El mundo es solo un bebé. Si comparamos la edad del planeta, que es de 4.6 mil millones de años, con la del ser humano, que no supera los 3 millones, nos damos cuenta de que nuestra existencia equivale a apenas 4 minutos de vida. Y claro, a un bebé de 4 minutos o de 1 hora de nacido, no se le puede pedir demasiado. No se le puede exigir que hable inglés, que entienda de impuestos o que haga una declaración de la renta. Hay que darle tiempo. Creo que eso es lo que ocurre con el mundo. Necesita tiempo. Hay que corregir lo que se pueda, pero también hay que ser pacientes. Este libro, en realidad comencé a investigarlo casi sin darme cuenta, en 1968. Desde entonces, continué con las investigaciones sin detenerme, recorriendo el mundo entero porque estos temas me llamaron profundamente la atención. Hace aproximadamente 2 o 3 años, fue como si alguien me tocara el hombro y me dijera, ya es momento de publicarlo. Había reunido cientos de casos, pero claro, todos juntos habrían hecho un libro descomunal. Así que dejé solo 170. Hice un pequeño juego con el buen Dios. Seleccioné 300 casos que me parecían interesantes, los anoté en pequeños papeles y los metí en un frasco de cristal. Luego, los agité y con mi mano, sí, lo siento, fue mi mano inocente. Fui sacando 170. Esos fueron los que quedaron en el libro. Tuve especial cuidado en entrevistar a los testigos al menos 2 o 3 veces, dejando transcurrir un tiempo considerable entre cada entrevista. Por ejemplo, hablaba con un testigo hoy, y 5 años después volvía a preguntarle, a ver, cuéntamelo otra vez. Si estaba inventando, su relato no se sostenía. En el caso de testimonios enviados por carta, aplicaba la misma estrategia. Guardaba la carta durante años, y cuando al fin iba a ver a la persona, no mencionaba nada sobre la carta. Simplemente la escuchaba de nuevo y comparaba su relato con lo que había escrito antes. He reunido alrededor de 1000 casos, y probablemente en cada familia haya uno. 1 millar de testimonios sólidos, porque tratan temas muy íntimos, historias que la gente rara vez comparte, a menos que sienta que está hablando con alguien que realmente los entenderá. Uno de los casos que más me impactó fue el de una mujer y sus sueños. En los sueños ocurren cosas realmente fascinantes. Esta señora tuvo un sueño, un día como hoy, en el que vio a su madre, fallecida hacía tiempo, caminando por la calle junto a una amiga que también había muerto. Sin embargo, la madre no llegó a reunirse con la otra mujer, sino que desapareció. Al día siguiente, tuvo el mismo sueño, la misma calle, la misma vecina muerta, pero esta vez no era su madre, sino su abuela quien aparecía. En el sueño, la mujer le preguntó, ¿por qué te marchaste ayer sin saludarme? Y la abuela le respondió, tenía que hablar con alguien muy importante sobre algo que te afecta, pero no se puede hacer nada. La mujer despertó a las 7 de la mañana con una sensación extraña, y a las 2 de la tarde, su hijo, de apenas 14 meses, falleció repentinamente. A mí me impactó profundamente. No puede ser una simple casualidad tener 2 sueños consecutivos en los que, en el segundo, te advierten de algo inminente y determinante. Los testigos de estas experiencias me han contado que cuando un amigo o un familiar fallecido se les aparece, suele explicar que existe un primer paso, entre comillas, porque allí no hay tiempo como lo entendemos, donde se necesita un proceso de ajuste.
Estamos tan aferrados a este mundo, con tantas costumbres y hábitos arraigados, que es necesario un tiempo para desprenderse de todo eso. Luego, sigue una evolución que culmina con la desaparición de la materia orgánica. Es decir, en ese otro plano hay un cuerpo, pero este, con el tiempo, se desvanece, y lo que queda es una especie de esfera de luz inteligente. Personalmente, me agrada la idea. Sea una bola de luz o lo que sea, la esencia es energía consciente. La inteligencia que tenemos ahora, en mi caso, espero mejorar bastante, permanece. Es lo único que se mantiene, junto con la memoria. Uno se lleva consigo una especie de maletita llena de recuerdos. Por eso es tan importante vivir y experimentar. Estamos aquí para eso, para recolectar experiencias y llevarnos esos recuerdos con nosotros. Así, cuando crucemos al otro lado, nadie tendrá que explicarnos qué es la Tierra. Ya lo sabremos de primera mano. Creo que no es necesario prepararse para morir bien, porque todo el mundo muere bien. Lo que realmente hace falta es aprender a pensar. Desde la infancia, la muerte debería formar parte de la educación. Desde la guardería, el jardín de infancia, el colegio, el instituto y la universidad, el tema de la muerte debería estar presente. Es la única certeza que tenemos en la vida, y si se hablara de ella con naturalidad, desaparecería el miedo. Yo la he experimentado. Es un sueño dulce y hermoso. Tuve un accidente en un quirófano. Me cortaron las arterias y en cuestión de 5 minutos estuve a punto de irme. Durante ese tiempo sentí una paz inmensa, como cuando uno se sumerge en una siesta placentera. Era una sensación maravillosa. El intensivista que estaba a mi izquierda no dejaba de hablarme, intentando mantenerme consciente hasta que llegaron los cirujanos. Pero lo que sentí en ese momento me confirmó lo que siempre he pensado. La muerte tiene muy mala reputación. Nos la han contado mal. Las religiones han explotado el miedo a la muerte para manipular y controlar, con conceptos como el pecado y el castigo. Pero todo eso es falso. Nadie puede ofender a Dios. Es imposible. Mire, yo suelo poner el ejemplo de la hormiga. Va por el campo y sin querer, usted pisa un hormiguero. De inmediato, se desata el caos. Cada hormiga corre en distintas direcciones. Ahora imagine que una de esas hormigas levanta la cabeza y le grita: «Eres un hijo de la...». ¿Qué haría usted? Se quedaría maravillado. Pues algo parecido nos sucede con Dios. Es decir, es imposible ofenderle, incluso si quisiéramos. La Iglesia Católica encontró un verdadero negocio cuando inventó el infierno. Es la mayor calumnia que se le ha atribuido al Padre Azul, porque si algo así existiera, el amor sería un engaño. No tendría sentido. El infierno fue creado como un mecanismo de control, una estrategia para captar voluntades. Si le amenazo con el infierno por no serme fiel, tengo la posibilidad de someterlo a mi servicio. Pero esto viene desde tiempos inmemoriales. No es real. Cuando uno muere, va a otro lugar, a otra dimensión. No sabemos con certeza a dónde, pero allí la vida continúa sin necesidad de volver a morir. Ya se ha experimentado la muerte una vez, y desde ese punto se sigue evolucionando en una travesía asombrosa, libre de los problemas terrenales. No hay enfermedades, no hay un cuerpo físico como el que tenemos aquí, que envejece y se deteriora. Un patrón recurrente en muchas investigaciones es que las personas fallecidas que se aparecen a familiares o amigos lo hacen con un aspecto rejuvenecido, en plena forma y, curiosamente, más altos. Es algo llamativo. Los testigos suelen describirlos como seres radiantes, llenos de luz propia, más jóvenes y, sobre todo, inmensamente felices. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes están realmente vivos? ¿Ellos o nosotros? Porque comparado con su existencia, la nuestra es un auténtico calvario. Los Caballos de Troya son libros mágicos, en los que casi no tengo nada que ver. He sido apenas el mensajero que transporta un paquete de una puerta a otra. En uno de mis libros, Pactos y Señales, hay varios capítulos dedicados a la magia de los caballos, que demuestran que yo no pude haber sido su autor en el sentido estricto. Por ejemplo, según cierta información que me consta, Jesús de Nazaret se apareció después de muerto en 19 ocasiones. Los evangelios canónicos, con todo respeto, son una chapuza. Hablan de muy pocas apariciones y además,
las narran mal. Me gusta releer los libros de Caballo de Troya, porque siempre descubro algo nuevo. Aunque conozco el final, disfruto analizarlos y aprender de cada lectura. En una de esas ocasiones, hace tiempo, sentí como si una voz dentro de mí me dijera: sigue los pasos que te voy a indicar. Me pidió que investigara las apariciones de Jesús de Nazaret después de su muerte en distintas ciudades: Alejandría, Tiro, en el actual Líbano, y Amán, antigua Filadelfia en Jordania. Me indicó que midiera las distancias en kilómetros, así que como un tonto fui haciéndolo. Luego, la misma voz me dijo: ahora convierte esos números a la cábala. Yo no sabía nada de cábala, así que lo dejé en manos de un amigo experto. Lo que me respondió me dejó sin palabras. Lo documenté en pactos y señales. La muerte es un puente de Dios para cambiar de vida. A ver, si yo hubiera sido el creador de Caballo de Troya, ¿cómo podría haber montado semejante estructura? ¿Cómo iba a diseñar una historia con distancias exactas que, sin estar calculadas en el libro, tuvieran un significado posterior? Eso vino después. Esa voz interna, que todos llevamos dentro, me ha susurrado muchas cosas, y esta es solo una de tantas. Caballo de Troya 9 esconde elementos mágicos e inexplicables. Cuando se describe el principio de la gran luz, aparece una secuencia numérica muy larga, sin explicación. Simplemente está ahí, y un día, esa misma voz me dijo: esa secuencia pásala a expertos en los campos que quieras. Así que, obedeciendo, anoté la secuencia y la repartí entre varias personas. Entre ellas, un profesor de cábala, que ya falleció, me respondió sorprendido: oye, estos son notas musicales. Yo no sé nada de música, pero me apasiona. Fui con un músico y le pregunté: ¿puedes interpretar esto? Cuando lo hizo, surgió una melodía mágica. Entonces, ¿cómo podría haber inventado algo así? ¿Cómo al escribir Caballo de Troya iba a pensar: voy a incluir aquí una secuencia numérica que, años después, alguien descubrirá que son notas musicales? Es absurdo. Esa secuencia y esa música son la clave de algo mucho más grande, algo extraordinario. Podríamos hablar hasta el amanecer sobre los enigmas místicos de los caballos, fenómenos sin explicación que solo pueden ser comprendidos como una verdad innegable. Siempre lo recalco, es el corazón quien se encarga de revelarlo. Al interpretar a los caballos, es el corazón el que susurra la autenticidad. La verdad se reconoce porque resuena, se percibe y conmueve profundamente. Desde mi perspectiva, la verdad no es una ecuación exacta, aunque quizás también sea un tambor, como lo son los caballos. Estos seres están aquí con un propósito extraordinario: ajustar, en cierta medida, la brújula de la conciencia y aportar esperanza. ¿Quién es Él para mí? Es mi creador, mi superior, mi divinidad. No me considero una persona religiosa, irónicamente, gracias a Dios. A lo largo de mis estudios, observaciones y publicaciones, he notado que las doctrinas religiosas presentan las verdades de manera distinta. No dudo que esa sea su función, y no estoy aquí para señalar a nadie. ¿Quién soy yo para juzgar? Sin embargo, creo que no me lo explicaron de forma clara. Jesús de Nazaret no es el Hijo del Padre, sino un Dios que rige este universo, esta galaxia. Eso sugiere que cada galaxia posee su propia deidad, y que el Padre Azul está por encima de todas. Ahí es donde el entendimiento se pierde, y profundizar más allá resulta irrelevante, pues la capacidad intelectual del ser humano, limitada a unos 200 centímetros cúbicos, no alcanza para tanto. Además, es más hermoso que la revelación llegue como una sorpresa tras la muerte. Para mí, Jesús es un Dios, pero también fue un hombre, pues nació en Belén y vivió 32 años sin saber realmente quién era, con todas las incertidumbres y padecimientos que podamos imaginar, y aún más. Percibía que algo no cuadraba, pero no fue sino hasta alcanzar los 32 años, en el monte Hermón, cuando recuperó su divinidad. Esto es lo que descifro en los caballos. A partir de ese instante, se convirtió en un hombre Dios con la capacidad de sanar de forma inimaginable.
Los evangelistas de la época, confundidos, lo interpretaron a su manera. Decían que sanaba a los endemoniados, pero bien pudo haber tratado a alguien con esquizofrenia, una condición mental compleja, o a personas con autismo o síndrome de Down. Y si ese era el caso, lo que logró fue alterar completamente la genética de esos individuos. Nosotros, con todo nuestro conocimiento, aún no sabemos hacerlo, ni lo conseguiremos en mucho tiempo, pero él lo logró. En fin, ¿qué les puedo contar? Mi interés por los caballos me llevó a interesarme por Jesús de una forma en la que jamás había pensado. En realidad, nunca había prestado mayor atención a su figura, hasta que un día me topé con la Sábana Santa de Turín. Fue en una investigación periodística, simple curiosidad. Ocurrió en los años 70, mientras trabajaba en Gaceta del Norte. Un grupo de científicos realizó en Turín estudios extraordinarios, fascinantes, y fue a través de la ciencia que redescubrí a Jesús de Nazaret. Antes de eso, jamás lo hubiera imaginado. Me atrapó tanto que escribí un libro titulado El Enviado, que luego presenté en México. Allí, participé en un programa de televisión conducido por un gran periodista, Zabludovsky, quien me entrevistó en horario estelar. Aparentemente, hablé con tanto entusiasmo sobre Jesús de Nazaret que esa misma noche recibí una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una voz me dijo: «Usted no me conoce, he sido militar, estoy en Tabasco. ¿Tiene la posibilidad de venir?». Al principio, pensé que se trataba de una broma. ¿Qué estaba pasando? Pero cuando mencionó que era un exmilitar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, mi mente se activó de inmediato. «OVNIs», pensé, y acepté. Fui, y así comenzó la historia que muchos ya conocen, la historia detrás de Caballo de Troya. Fue en ese momento cuando empecé a atar cabos y a comprender quién podría haber sido realmente el jefe, alguien que distaba completamente de lo que nos han contado. Nada que ver con lo que se ha transmitido tradicionalmente. Me agrada el Jesús de Nazaret que se revela en Caballo de Troya. Lo considero un símbolo de esperanza, un soplo de aire fresco. No es un juez, no es un fiscal, no condena, sino que otorga la inmortalidad. En este caso, el regalo proviene del Padre Azul, pero el mensaje lo transmite él. Además, me dediqué a investigar más a fondo. Es curioso recordar que, en 1968, realicé mi primera investigación sobre estos temas. No acerca de ovnis, sino sobre la existencia de la vida después de la muerte. Y hoy lo afirmo con absoluta certeza. Estoy convencido al 150% de que la vida continúa tras la muerte. Al principio, la existencia persiste en una forma física, sin lugar a dudas. Morir es como sumirse en un sueño dulce, un tránsito sereno en los últimos segundos o minutos. Luego, uno despierta en otro plano, y lo que sucede a partir de ahí es indescriptible. No hay palabras, frases, conceptos ni ideas capaces de transmitir lo que se encuentra al otro lado. Es imposible describirlo, pero puedo asegurarlo. La vida sigue. Regresamos a casa. Podríamos estar conversando hasta pasado mañana sobre los testimonios de personas que han visto a seres queridos fallecidos, experiencias extraordinarias que se repiten en cualquier rincón del planeta. No importa la religión, la edad o las circunstancias. Confíen. La oscuridad parece envolverlo todo, pero en realidad siempre ha estado ahí. Basta con observar el Imperio Romano para notar que la corrupción era parte de su estructura. Lo mismo sucedía en Babilonia o incluso en la Edad Media. La falta de esperanza, la incertidumbre sobre el propósito de la vida, la eterna pregunta del ¿por qué a mí?, han sido inquietudes constantes en todas las civilizaciones. Quizás sea una etapa que inevitablemente debemos atravesar. Nacemos aquí, llegamos a este mundo, y casi sin darnos cuenta, terminamos tocando un tema sobre el que suelo resistirme a hablar, pero que, de una forma u otra, siempre vuelve a surgir: la ley del contrato. Se trata, al final, de una teoría, una hipótesis de trabajo. Según esta idea, la gran mayoría de las personas que llegan a la Tierra lo hacen de manera voluntaria. No todas, pero sí casi todas.
Nacen con un acuerdo previo, un contrato en el que han elegido de antemano quiénes serán, bajo qué condiciones vivirán y qué experiencias atravesarán. Si esto es cierto, explicaría, al menos en parte, por qué ocurren ciertos eventos que parecen carecer de sentido. Antes, al ver a un indigente en la calle, sentía que el corazón se me rompía, porque me preguntaba qué estaba haciendo yo por él. Ahora, si esta teoría es cierta, entiendo que ese individuo, de alguna manera, ha asumido esa experiencia de manera voluntaria. Insisto, si es verdad, entonces lo único que puedo hacer por él es respetar su camino. Y eso, en cierto modo, sería el mayor regalo que podría darle. Este concepto justificaría, al menos en cierta medida, muchas de las situaciones que tanto ustedes como yo no logramos comprender. Cuando el tiempo en esta vida se agota, cuando cruzamos al otro lado, recuperamos por completo nuestra memoria. Entonces, recordamos quiénes somos realmente. Es un tema en el que preferiría no profundizar. En Caballo de Troya, se menciona de forma sutil en algunos pasajes, pero yo, en lo personal, preferiría estar completamente equivocado respecto a esto. No me importaría cometer ese error. Sería un equívoco bienvenido. Lo digo en mayúsculas. Ojalá esté equivocado. Según cierta información que he encontrado, en el año 2028 se avecina una gran catástrofe en la Tierra y posteriormente, Orgad. Solo estoy citando lo que está registrado en Caballo de Troya, la gran luz. ¿Por qué menciono esto? Bueno, para aquellos que no han leído el libro, les explicaré. En uno de los pasajes, uno de los discípulos le pregunta a Jesús sobre la segunda venida, ese evento del que tanto se ha especulado a lo largo de la historia. Jesús no evita el tema, aunque los evangelistas parecen no haberlo expresado con total claridad. En ese momento, el discípulo le pregunta, ¿cuándo volverás? Y Jesús responde con una sola palabra, Orgad, en hebreo y arameo. Cuando el mundo salga de la oscuridad, llegará la gran luz. Entonces, otro discípulo le dice, ¿tú vendrás con ella? Y Jesús corrige su afirmación, no, yo estaré detrás. Esto cambia por completo la interpretación tradicional del relato. Un día, mientras investigaba, encontré información que alguien me proporcionó y me dejó completamente fascinado. ¿Por qué? Porque en ella se describía a un Jesús de Nazaret que no tenía ninguna relación con las instituciones religiosas. Ninguna. Fue a través de esa información, que luego se convirtió en Caballo de Troya, que descubrí una imagen de Jesús radicalmente distinta a la que nos han transmitido. Un Jesús cercano, humano, cuyas palabras han sido distorsionadas a lo largo del tiempo en lo que hoy llamamos los evangelios canónicos. Y afirmo con total respeto hacia quienes creen en ellos. Esos textos son un despropósito absoluto. Jesús de Nazaret no hizo ni dijo nada de lo que en ellos se le atribuye. No obstante, lejos de desmitificarlo, esto lo vuelve aún más increíble. Fue mucho más grandioso, mucho más asombroso. Los prodigios y milagros que realizó Jesús fueron aún más extraordinarios de lo que nos han relatado. Su cercanía, su figura, sus palabras y su mensaje han sido ocultados. ¿Por qué? Porque no convenía. Permítanme explicarlo. Cuando Jesús resucita, Pedro y los discípulos permanecen en Israel, en Jerusalén, pero el mensaje que él dejó decía, y sigue diciendo, que el hombre y la mujer son iguales. Eso no era aceptado por los judíos. Que el rico y el pobre tienen el mismo valor. Tampoco lo aceptaban. Que el esclavo y el libre son equivalentes. Eso les resultaba impensable. Llegó un punto en que aquellos que lo rodeaban comprendieron que estas ideas no encajaban con sus intereses, que no se podían vender, y entonces, simplemente, las relegaron al olvido. La historia, después, se encargó del resto. Según la información que poseo, Jesús de Nazaret era un hombre de gran presencia para su época. Nació en el año 7 de nuestra era, no en el año 0. Su estatura era considerable, destacaba en un tiempo en el que la media de los hombres judíos apenas superaba el 1,60 m. Era un hombre atractivo, de cabello castaño, ojos color miel y barba partida. Su físico era atlético, musculoso, con una gran resistencia.
No hay que olvidar que pasó prácticamente 4 años de su vida pública recorriendo grandes distancias a pie, lo que le otorgó una fortaleza notable. Desde cualquier ángulo que se mire, era un individuo excepcional. Esto está estrechamente ligado a la palabra que repetimos con frecuencia, Jesucristo o Cristo, lo cual es un error. En aquellos tiempos, los judíos llevaban siglos esperando la llegada de un Mesías, un libertador político que los librara del yugo opresor del Imperio Romano. Hay más de 500 profecías anunciando la llegada de ese Mesías. Sin embargo, Jesús de Nazaret era lo opuesto a esa figura esperada. No era un guerrero, no era un líder militar, no vino a romper cadenas con violencia. Su mensaje era infinitamente más trascendental. Por eso, el término Cristo, que en griego equivale a Mesías, no es el adecuado, porque él representaba lo contrario a ese concepto. De hecho, este conflicto provocó un enfrentamiento profundo con su propia madre y su familia. La historia oficial no lo menciona, porque afectaría la imagen de María, pero lo cierto es que María fue una mujer excepcionalmente inteligente, aunque con una fuerte inclinación nacionalista. Eso la llevó a discrepar con su hijo, al punto de que dejaron de hablarse. Jesús de Nazaret, finalmente, muere de lo que probablemente fue asfixia. Lo sometieron a un tormento brutal, lo castigaron sin piedad y terminaron por clavarle en la cruz. Pero la cruz no era como se nos ha enseñado. En el Gólgota, el lugar de las ejecuciones, existían estructuras permanentes llamadas stips, postes de madera fijados en el suelo por simple economía. Los condenados, en cambio, transportaban el patibulum, el travesaño horizontal, sobre sus hombros desde el punto donde eran sentenciados hasta el sitio de la crucifixión. Una vez allí, los soldados les perforaban las muñecas con clavos, no las palmas de las manos, pues de haber sido así, el peso del cuerpo habría desgarrado la carne. Posteriormente, clavaban los pies y elevaban el conjunto sobre el stips. La muerte llegaba, generalmente, por asfixia. Según la información de la que dispongo, Jesús resucita por su propio poder. Más tarde, los cristianos asocian este evento con la desaparición de su cuerpo, pero la resurrección y la ausencia del cadáver no tienen relación. La resurrección es un fenómeno completamente desconocido para nosotros, y su único responsable es Él mismo, porque Él es el poder, la vida, y tiene la capacidad de regresar, algo que nosotros ni comprendemos ni poseemos. Para mí, Jesús resucita y se aparece ante muchas personas, pero no solo 4 veces, como narran los evangelios tradicionales, sino 19, y en lugares distantes entre sí: Alejandría, Tiro, Filadelfia, lo que hoy conocemos como Amán, en Jordania. Se manifiesta en una forma que probablemente sea similar a la que todos tendremos al cruzar al otro lado. Él mismo lo expresa: no me toques, porque aún no he ido al Padre. Su presencia se percibe físicamente, aunque en ocasiones parece translúcida. Quienes lo ven, no siempre lo reconocen de inmediato por su apariencia, sino por su voz. Esta fenomenología, cuando se estudia en el ámbito de la vida después de la muerte, muestra patrones comunes con otros eventos documentados. Para mí, la ficción en todo esto es mínima o nula. Solo me he dedicado a transcribir la información que me ha sido proporcionada en su momento. Y desde mi perspectiva, lo que he descubierto es infinitamente más hermoso, más coherente y más cercano que todo lo que nos han contado hasta ahora. Muchísimo más. Y sin embargo, hay aspectos que aún se me escapan. Si este video te ha aportado valor, suscríbete y comenta la palabra clave descubrimiento para enviarte un saludo especial en el próximo video.